gobierno jamás va. Tras las consecutivas caídas de los gobiernos de Abdalá, Maguad y Gutiérrez, sobrevino una crisis democrática que desprestigió a todos los políticos, especialmente los de derecha. En las sucesivas elecciones, la pérdida de espacio de los partidos de esta tendencia fue evidente. En este contexto, en estas elecciones aparece el candidato Guillermo Lasso como una opción de la derecha ecuatoriana, ya que él proviene del sector de la banca y aparece luego de varios años de desgaste político de esta corriente ideológica. Visto como un empresario y banquero de éxito, trabajó desde joven en la empresa de su hermano Enrique Lasso. Posteriormente lo hizo en la financiera Finansur, la misma que se fusionó años después con el Banco de Guayaquil, en el cual, después de una larga carrera, Lasso fue designado como el presidente ejecutivo de esta entidad. Fue miembro de la Junta Monetaria en representación de la banca privada, además gobernador del Guayas y superministro de Economía en el gobierno de Yamil Maguad en el año de 1999. Y 2 meses antes de que se decrete la dolarización, salió del cargo. En el siguiente gobierno de Lucio Gutiérrez fue embajador itinerante y como tal realizó el contacto para que se den a cabo las conversaciones entre el presidente Gutiérrez y el presidente de los Estados Unidos, George Bush. Sobre Lasso, el gobierno de Rafael Correa sacó a la luz pública unos cables de Wikileaks, en los cuales se lo involucra en unas conversaciones con el gobierno norteamericano para contrarrestar las políticas de Correa. Ante lo cual Lasso respondió: "Yo tengo derecho de hablar con infinidad de personas que acuden a mí para escuchar una opinión sobre lo que sucede en el Ecuador". Guillermo Lasso tiene 57 años, está casado con Lourdes Alcíbar, con quien tiene 5 hijos. Su binomio presidencial es Juan Carlos Solines. Estudió economía en la Universidad Católica de Quito, pero no terminó la carrera. En el año 2011, la Universidad de las Américas le dio un doctorado honoris causa, recibido junto al expresidente español José María Aznar. Lasso es visto como un opositor moderado del actual gobierno de Correa, y en el año 2012 se lanzó como candidato presidencial por el movimiento Creo, con apoyo del Partido Social Cristiano, el movimiento Madera de Guerrero y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Lasso tiene identificado el principal problema del Ecuador y su posible solución. El mayor problema del Ecuador, no de estos días, sino de muchos años, es la pobreza. Definiéndola como pobreza, que 4,5 millones de ecuatorianos tienen ingresos menores a $75 al mes. ¿Quién genera empleo en una sociedad? Los emprendedores, los empresarios, el sector productivo, no es el gobierno. Por eso mi compromiso de apoyar la inversión privada para generar empleo en el Ecuador. En el Ecuador toma 3 meses. Cuesta $1.300, 15 trámites para crear una compañía, para crear tu negocio propio. ¿Qué propongo yo? Un día, $20 como máximo y a través de internet para que puedas tener el estímulo de hacerlo rápido. Eliminar 9 impuestos en el Ecuador, acuerdos de comercio con Estados Unidos, con Europa, con el Asia. Propone impulsar el empleo a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. Estímulos a las empresas, estímulos tributarios, para que contraten a los beneficiarios del bono. Yo lo que propongo es cambiar el bono de desarrollo humano por un empleo. Propone dar un giro productivo para no depender del ingreso petrolero. Despetrolarizar a la economía ecuatoriana, lo cual no implica no explotar petróleo, pero darle más peso a la agricultura, a la ganadería, a la industria, al comercio. Jamás voy a eliminar el subsidio al gas mientras aquellos ecuatorianos pobres no tengan un empleo. Para combatir la inseguridad, propone aumentar la fuerza pública. Incrementar de 40.000 o 45.000 a 60 o 65.000 el número de efectivos en la Policía Nacional. Explotaría los recursos mineros, pero respetaría la decisión de las comunidades. Se va a respetar la consulta, aquella que determina la Constitución, y va a ser vinculante. En mi gobierno no se va a explotar el Yasuní. Para ampliar la cobertura en salud, Lasso propone: le voy a liberalizar del pago de impuesto a la renta de por vida a toda inversión local, toda inversión internacional que establezca una nueva clínica u hospital en el Ecuador. A cambio, que nos entreguen un 25% de la capacidad instalada para atender de manera gratuita. Sobre el aborto y el matrimonio gay. Yo creo en la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
Jamás estaré de acuerdo con el aborto. Si quieren dos personas compartir su patrimonio, los beneficios de su vida, pues que lo hagan, pero no llamemos a eso matrimonio. Lasso responde sobre su supuesta participación en la dolarización y el feriado bancario en el gobierno de Maguad. Ni siquiera tengo responsabilidad política, porque los inferiores no tienen responsabilidad de lo que hacen los superiores. Es responsabilidad del presidente de la República haber adoptado esa decisión. Que me recuerden como un ser humano, como un presidente democrático,